Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Lumpy Super Mario Land, una inquietante reinterpretación animada creada por el canal Lumpy Touch. Esta breve serie transforma el clásico juego de Game Boy lanzado en 1989, incorporando elementos de terror, suspenso y perturbadoras imágenes. Sin más preámbulos, adentrémonos en su historia. El primero de los dos videos comienza mostrando la experiencia del videojuego, desde una perspectiva fiel a la original, el menú y la jugabilidad vistos desde la pantalla de una Game Boy. Al principio, todo parece normal, hasta que una figura oscura y desconocida emerge desde una de las tuberías. No se trata de una planta piraña ni de ningún enemigo conocido del juego, lo que indica de inmediato que algo no está bien. Mario decide seguir a esta figura, sospechando que podría estar relacionada con la desaparición de Daisy, la princesa de Sara's Island. Esto último se refuerza por la descripción añadida por el creador del video. Mario está buscando a una princesa llamada Daisy. Al parecer, otros también la han buscado. Ojalá pueda encontrarla. La quiere muchísimo. Es en lo único que piensa. Daisy, Daisy, Daisy. Al ingresar por la tubería, el entorno cambia drásticamente. No hay enemigos. Las tuberías están rotas, y algunas muestran lo que parecen ser restos de sangre. Las flechas en las paredes indican el camino a seguir, hasta que finalmente aparece un inquietante mensaje en pantalla. Sigue el dulce olor. Este mensaje ha generado diversas interpretaciones, y una teoría particularmente interesante sugiere que se refiere al olor de Daisy, no solo como una princesa desaparecida, sino también como una posible alusión simbólica a la flor del mismo nombre, la margarita, conocida por su fragancia dulce y delicada. Bajo esta perspectiva, el aroma no sería solo una pista para encontrarla, sino una perturbadora metáfora, el rastro de su cuerpo o de lo que queda de ella. Mario no tiene más opción que avanzar, siguiendo las flechas como si fuera una marioneta guiada por una voluntad ajena. En su camino, presencia una serie de símbolos extraños marcados en las paredes, signos que parecen advertencias o mensajes cifrados de una inteligencia desconocida. Eventualmente, se topa con un nuevo mensaje. Ella vive en las tuberías. A primera vista, se podría pensar que se refiere a Daisy. Sin embargo, el mensaje genera inquietud, ya que no tiene sentido que una princesa habite entre tuberías, lo que sugiere que el texto está aludiendo a otra entidad, algo que habita las profundidades y que posiblemente ha estado manipulando el curso de los eventos. Mario continúa su descenso hasta encontrarse con una figura atrapada entre raíces. Lo que encontró fue a un Toad muerto, con su cuerpo completamente fusionado a raíces secas y retorcidas, como si hubiera sido absorbido lentamente por la propia naturaleza corrompida del entorno. Su rostro, rígido y sin vida, sobresale entre ramas y flores marchitas que parecen haber crecido a partir de su carne. Esto advierte que hay un horror más profundo que aún no se revela del todo. A pesar del horror, Mario se mantiene firme en su objetivo. Continúa su camino, atravesando nuevas zonas hasta finalmente dar con Daisy. La encuentra completamente sola, y al verlo, lo recibe con gratitud, pero algo no está bien. Mario repite su nombre 3 veces, momento en que extrañamente su rostro comienza a cambiar drásticamente. Las pupilas de Mario se dilatan hasta desaparecer, transformando sus ojos en órbitas negras y vacías. De pronto, una flor grotesca brota desde su rostro, como si algo oscuro y antinatural hubiera germinado dentro de él. Frente a él se alza una figura femenina de aspecto vegetal, rodeada de raíces, cráneos y cuerpos suspendidos. Todo indica que no se trata de una desconocida, sino de Daisy. Parece haber sido absorbida por la criatura que habita en las tuberías,
convertida en parte del bosque corrupto que consume todo a su paso. Mario no llegó a tiempo, y como castigo, o destino inevitable, termina asimilado del mismo modo, hasta que la pantalla se apaga por completo. Este encuentro con la princesa está muy lejos del final clásico del juego original. La segunda parte comienza con Mario despertando, preguntándose si todo fue solo un sueño. Sin más opciones, continúa su camino y entra en una zona de bonus game, donde puede obtener un corazón, un bloque misterioso, una moneda o un hongo. Mario elige el hongo, y lo siguiente que vemos es al personaje vomitando. Este detalle ha dado lugar a múltiples teorías. Una de ellas sugiere que el hongo está tratando de purgar algo extraño de su interior, quizás los restos de aquella criatura vegetal. Claramente Mario concluye que no se siente del todo bien, y lo que se ve a continuación es el personaje regresando a la superficie, caminando un largo trayecto para luego llegar a una pequeña ciudad de Toad. Exhausto, se desploma justo frente a un hospital, donde es rápidamente atendido. Ya dentro, lo conectan a una vía intravenosa y logra recuperar la conciencia. Al abrir los ojos, lo recibe Doc Toad, visiblemente aliviado de verlo despertar. Mario, aún confundido, le comenta que tuvo un sueño extraño, lo cual extrañamente parece despertar el interés en Doc Toad. Mario comienza a relatar su experiencia. Estaba en un jardín, rodeado de sonidos extraños. El sol había salido, brillaba con intensidad, pero a pesar de eso, todo el entorno permanecía en una penumbra inquietante. Mientras avanzaba, percibió a lo lejos un olor dulce. Siguiendo ese aroma, llegó hasta una visión perturbadora. Su propia cabeza, enorme y deformada, cubierta de flores y enredaderas. Sin entender por qué, Mario entra por su boca, descendiendo al interior de este ser viviente. Allí, encuentra una puerta que se abre sola frente a él. Al cruzarla, aparece un texto en pantalla que dice, «Está aquí». Se revela la figura de una criatura gigante de apariencia vegetal, coronada como una reina o diosa retorcida. Su cuerpo parece estar compuesto por raíces, bulbos y tejido orgánico corrompido, mientras que su rostro, deformado y hueco, expresa una mezcla de grito y vacío absoluto. La criatura adopta la silueta de un feto, símbolo inequívoco de que se está gestando dentro de Mario, tal y como un bebé crece en el vientre materno. Todo lo experimentado en su sueño es un mensaje directo. El ser avanza en su desarrollo, y de no hallarse una solución, terminará consumiéndolo por completo, y la propia pesadilla incluye una visión de lo que ocurrirá si nadie lo detiene. De regreso a la realidad, Mario pregunta a Doc Toad qué significa aquel sueño. Lo extraño es que el doctor lo considera buenas noticias. Confundido, Mario toma el portapapeles para leer las anotaciones médicas y descubre un dibujo inquietante. Este no es un dibujo ordinario cualquiera, ya que tiene un significado. La figura con pétalos parece representar una margarita, posiblemente la entidad responsable de haber implantado la criatura vegetal en el interior de Mario. En la parte inferior del dibujo se ve a Mario acostado, y sobre su vientre aparece una cara sonriente, simbolizando a la criatura que está creciendo dentro de él. Después de observar el dibujo, el doctor que lo atiende adquiere una apariencia similar a los cadáveres vistos anteriormente, lo que indica que también está bajo el control de la entidad vegetal. Este personaje le revela a Mario que ha sido elegido, y que Dios habita en su interior, confirmando que lo que crece dentro de él no es solo una criatura,
sino una figura que ellos consideran divina. Cuando el doctor se le acerca, Mario lo pisa, pero en lugar de mostrar dolor, agradece haber sido pisado por el recipiente de su dios. Mario sale del hospital y descubre que todos los Toads de la ciudad han sido convertidos, revelando que ya estaban bajo la misma influencia. Ante esto, Mario reacciona escapando lo más rápido que puede, mientras es perseguido por toda la población infectada. Sin embargo, no lo persiguen para hacerle daño, sino para protegerlo, ya que dentro de él crece su dios. Lo que comenzó como una simple búsqueda de Daisy, terminó revelando una verdad mucho más oscura. Mario no fue el héroe, sino el recipiente. Cada paso y encuentros no eran obstáculos, sino parte de un ciclo diseñado para germinar algo dentro de él. La obsesión por encontrar a Daisy lo llevó directo a su transformación. Y ahora, mientras corre intentando escapar, ya es demasiado tarde, ya que no puede huir de lo que lleva dentro, porque cuando un dios florece en tu interior, ya no hay vuelta atrás. Y eso es todo por ahora, sin saber si en algún futuro el creador realizará una tercera parte. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.